Hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta granja de mobs que están viendo ahora mismo para obtener pólvora, flechas, hilo y otros ítems. Estos son los materiales, 8 bloques de construcción. Yo voy a usar ladrillos, pero si les es muy caro para supervivencia pueden usar roca. Hice una granja de roca en el video pasado, el link les dejo en la descripción. 10 observadores, 10 dispensadores y un soltador, tolvas, cofres, 20 repetidores, un comparador, redstone y palanca. No sé cuántos cubos de agua se usa, pero sé que son muchísimos. El material que sí van a necesitar demasiado mucho son las losas. En total son 1600 losas. También pueden usar losas de roca porque es muchísimo más barato. La granja tampoco queda feo usando roca. Yo hice esta granja en mar, pero ustedes pueden hacer tanto en tierra como en mar, o sea en el agua. El problema es que si hacen en tierra tienen que iluminar los alrededores, porque la idea de esta granja es que los mobs spawnen en estas plataformas. Si la granja está en lugares como este, los mobs van a spawnear en la tierra y no en las plataformas, y eso le quita eficiencia a la granja. Pero como dije, eso se soluciona iluminando la zona. Creo que ya dije todo lo que tengo que decir. Empezamos con el tutorial. Pero antes suscríbete porque me ayudas muchísimo, y si no te quieres suscribir dale me gusta por favor, porque eso me ayuda muchísimo a mí. Muchas gracias. Ahora sí les dejo continuar con el tutorial. Vamos al fondo del océano, ponemos andamios hasta la superficie, cofre, 5x5 tolvas y rellenamos todo. Así quedaría. Podemos romper el andamio, un bloque en el medio y 24 andamios hacia arriba. Acá arriba vamos a poner 3 bloques de cada lado. Y ahora unimos estas puntas así. Estos bloques del medio ya podemos romper. Y ahora vamos a ir 7 bloques de cada lado. Y unimos cada punta para hacer un cuadrilátero, así como dice acá. Y podemos empezar a rellenar de bloques cada uno de los 4 lados. Quedaría un cuadrado así. Desde este bloque hasta este tienen que haber 8 bloques, o si no, no va a funcionar esta plataforma. Ahora de un lado ponemos un bloque, otro más, rompemos el bloque de apoyo y lo mismo en los 4 lados. Y estos 4 bloques que pusimos ahora tenemos que unir formando otro cuadrilátero. Así tiene que quedar. Ahora en esta última línea de bloques tenemos que poner agua, menos en los últimos 3 bloques. Acá volvemos a contar 3 y desde este ponemos agua. Así tiene que quedar. Si quieren pueden quitar los andamios. Acá ponemos 3 bloques de apoyo, subimos 3 y acá ponemos un dispensador. Ahora vamos a poner 7 losas de cada lado. Así tiene que quedar. Estos bloques ya podemos quitar. Asegúrense de que las losas estén en la parte de arriba del dispensador para que los mobs puedan spawnear acá. O sea que sea una losa alta y no una losa baja. Creo que me explico. Ahora vamos a unir las puntas de esta forma. Dejamos este bloque libre. En el segundo colocamos un bloque, después uno hacia adentro y ahí ya podemos ir haciendo zigzag. Y así tiene que quedar. Y hacemos lo mismo en los 4 lados. Así tiene que quedar. Ahora podemos empezar a rellenar todo el piso. Y así quedaría esta plataforma terminada. Ahora vamos a hacer la siguiente plataforma. Nos paramos sobre el dispensador, colocamos 2 bloques de apoyo, un dispensador mirando hacia arriba, rompemos los 2 bloques de apoyo, nos agachamos un poco por acá y ponemos un observador. Esta flecha del observador tiene que apuntar hacia abajo. Y ahora por este dispensador volvemos a hacer los 7 bloques de cada lado. Ahora unimos las puntas y rellenamos todo. Ya terminamos el segundo piso. Ahora tienen que repetir este mismo proceso hasta llegar a los 10 pisos. A mí me faltan 8 pisos, así que me pongo a trabajar. Así tienen que quedar con los 10 pisos terminados. Ahora venimos en el último piso y hacemos lo siguiente. 2 bloques, un soltador, rompemos los 2 bloques, nos agachamos y ponemos un observador. Ahora tenemos que poner 15 bloques de un lado. Y lo mismo de los 3 lados restantes. Ahora tenemos que unir las puntas de la misma forma que hicimos con los demás pisos. Dejamos un bloque libre, ponemos un bloque en el segundo, otro por acá y después ya podemos venir haciendo un zigzag. Y ahora rellenamos todo el piso. Ya tenemos el techo de la granja. Desde el soltador contamos 4 bloques hacia atrás. Acá. Uy. Vamos a poner un repetidor mirando hacia allá y después de eso 9 repetidores todos mirando hacia allá. Acá ponemos 2 de redstone, giramos y ponemos 10 repetidores mirando hacia allá.
quedaría así. Ahora acá vamos a poner uno de redstone, un comparador mirando hacia los repetidores y una palanca atrás del comparador. Activamos el comparador. Ahora vamos a hacer que cada repetidor sea de 4 ticks. Solamente le dan 3 clics derechos y ya está. Les recomiendo iluminar la zona del techo. Ahora vamos a agarrar 10 cubos de agua y vamos a poner un cubo en cada uno de los dispensadores. Ven cómo ya van spawneando los mobs. Ahora solo tenemos que activar el reloj de redstone. Y ven cómo el agua empieza a correr y los mobs van a caer hasta acá. Y después van a caer y sus ítems van a terminar en la tolva. El agua va a volver a los dispensadores para que los mobs spawnen, así que no se preocupen. Ahora vamos a hacer una zona para quedarnos AFK. Ponemos un bloque acá, otro acá y vamos a subir aproximadamente 30 bloques. Cuando subimos los 30 bloques vamos a hacer una especie de casa acá en las alturas. Pueden hacer como quieran, les muestro el diseño que voy a hacer yo. Esta es mi zona AFK, es como una cúpula, un lugar muy pequeño pero me sirve. Si quieren pueden hacer más grande para poner camas, cofres, hornos y todo lo que quieran. Si tienen elitras pueden romper estos andamios porque les va a ser muy fácil llegar hasta allá. La granja ya está terminada. Solamente tienen que quedarse AFK por acá y van a empezar a caer mobs en la parte de abajo. En este caso debería iluminar toda esta zona para que los mobs no aparezcan cuando es de noche. Pero como es solo un video tutorial voy a dejar así. La zona de cofres pueden agrandar si quieren. Gracias por ver el video hasta acá. Ojalá te haya ayudado. Dale like, suscríbete. Chao.